Y en esta hora queremos dejar por aquí a nuestro obispo, pastor Pablo Román Caballero, que él tiene la palabra del Señor en este día. Gloria al nombre del Señor en esta convención 2015. Pastor, el púlpito es suyo. Bendito sea Dios por siempre, gloria a su nombre, aleluya. Realmente es maravilloso cuando uno puede por un momento pensar, meditar, mejor dicho, en cómo un misterio tan grande como lo que es la persona de Dios, cómo nos ha sido revelado a nosotros. Cuando nosotros miramos cuántas vidas están en este mundo desorientados, perdidos, desanimados. Es más, el mundo continuamente está buscando cómo llenar un vacío que le es imposible llenar. Nosotros vemos cómo tratan de llenarlo con drogas o con licores o con sexo o buscando tantas cosas que creen que les va a producir algo que les va a dar propósito el estar aquí, el vivir. Vemos a los seres humanos en una continua discordia, cómo, gracias siervo, cómo pelean continuamente. Por ejemplo, vemos familias que es raro hoy día, es raro, es extraño hoy día ver una familia que se lleven todos bien. Y no estoy hablando que no pueden haber problemas, pero tampoco debería de ser que los problemas fuesen tantos que nos dejamos de hablar o ya nos miramos mal o cuando nos miramos recordamos alguna tristeza y continuamente el mundo está así. Sin embargo, ese nunca fue el propósito de Dios. El propósito de Dios al crear al hombre, lo creó para que el hombre pudiera tener felicidad, sentirse en paz, vivir una vida plena, una vida llena. Nos dio una tierra preciosa. Si tú miras alrededor en cada país, yo he tenido la oportunidad de visitar 38 países diferentes del mundo. Y en cada país que voy, yo puedo encontrar algo que es precioso, que me gusta, que es bonito. Puedo encontrar una de las maravillas de Dios. Y sin embargo, nosotros vemos cómo el hombre continuamente solamente vive quejándose de todos los problemas que tienen. Por naturaleza, a nosotros se nos pregunta que cómo estamos y decimos bien, pero, y ese pero es porque quisiéramos siempre tener algo mejor, o vivir mejor, o que nuestro país fuera mejor, o que nuestra familia estuviese mejor, pero no, como que no nos damos cuenta o caemos en conciencia de lo que es verdaderamente la grandeza, la maravilla de Dios. ¿Sabes? Cuando Dios habla en la Biblia a uno de sus siervos, nosotros siempre vemos a Dios no tratando de convencer al hombre. Nosotros no vemos a Dios en una forma persuasiva hablando. Nosotros vemos a Dios trayendo algo que se llama revelación. No persuasión, sino revelación. A lo que me refiero es que cuando Dios habla, por ejemplo, cuando Jesús está hablando con Nicodemo, Jesús no está dándole a Nicodemo una clase, llevándolo desde el principio hasta el final y tratando de persuadirlo a que crea en su causa o en su plan de salvación, sino que le hace una pregunta para provocar en él que se dé cuenta de una revelación, de un misterio que no es tan misterioso, pero que el hombre lo ha hecho aún más misterioso. Por ejemplo, los salmos dicen claramente que la naturaleza, los cielos, cuentan de la gloria de Dios.
Y sabes, cuando tú estás sobrevolando el Gran Cañón de Colorado, o tú estás frente a las cataratas de Niágara, o estás corriendo por la Sierra de Perú y tantos otros lugares bellos en este mundo, tú tienes que mirar, y tú no vas y dices, cuando ves la catarata de Niágara y dices, wow, qué grandes son los canadienses, porque ellos no la hicieron. Y cuando tú estás corriendo por la Sierra de Perú, tú no dices, wow, estos peruanos son tremendos, porque ellos no hicieron nada de esa sierra. ¿Por qué? Porque fue un regalo que Papá Dios le dio a los peruanos, un regalo que Papá Dios les dio a los canadienses, un regalo, o sea, cada quien es la maravilla de Dios. Pero es precioso, es precioso. Y sin embargo, el hombre aún así, viendo toda esa maravilla, se atreve a decir, Dios no existe, o se atreve a decir, no sé si Dios existe, o se atreve a decir, ¿quién sabe lo que hay después de esta vida? Aún viéndolo frente a frente. El misterio de Dios y la grandeza de Dios, Dios la da y la trae por revelación. Algo que nosotros los seres humanos perdemos en nuestra relación con Dios es que continuamente, todos los días, si nosotros buscamos, podemos encontrar mayor revelación de Dios. Sabes, yo puedo hoy sentirme lleno del Señor y puedo sentirme satisfecho por todo lo que Dios ha venido haciendo todos estos días y todos estos años en mi vida. Pero el yo pensar que todavía Dios no me puede sorprender y que me va a sorprender sería ingenuo de mi parte, ¿cierto? Ahora, nosotros vivimos una vida que tiene muchas batallas, pero mayor parte de esas batallas se encuentran en las mismas que nosotros provocamos. Lo que quiero decir es, el mundo sería mucho más feliz y mucho más simple si nosotros nos quedáramos callados y quietos. And I know somebody here knew where I was going with that. Si nosotros dejáramos de estorbar lo que Dios está haciendo, estaríamos mucho mejor. Pero ¿sabes? Nosotros insistimos en ayudar a Dios. Nosotros queremos a toda costa hacer algo para ayudar a Dios. Mira, hay momentos, y esto sucede tan frecuente, en el mismo servicio, aquí, en la casa que hemos separado para el Señor, la casa del alfarero, la casa de nuestro Dios. Acá hay tantas veces que el Señor se está moviendo, y si nosotros nos quedáramos quietecitos y dejáramos que Él siguiera fluyendo, la victoria sería mucho más grande. Pero muchas veces nosotros sentimos como la necesidad de que yo tengo que impulsar a alguien, de que yo tengo que provocar a alguien, y el Señor se está moviendo tan precioso, y empezamos nosotros a decir, pero ¿qué pasa, pueblo? Alaba a Dios, ¿no te das cuenta? Y ya matamos la presencia de Dios y lo que Dios estaba haciendo. Pero así como hacemos con cosas de esta forma, así también hacemos en nuestras propias familias. A veces queremos tener una respuesta para todo problema y toda situación. A veces nuestros hijos están pasando por una época un poco difícil y queremos nosotros decirles cómo van a vivir sus vidas, cómo van a empezar el día, cómo lo van a terminar, cómo todo. ¿Por qué? Porque pensamos que sabemos mejor y que podemos ayudarlos. Y a veces no entendemos que hay cosas que solamente se resuelven cuando venimos delante del Señor. Porque el Señor nos ha dado autoridad en la boca, en la palabra. Pero una palabra que es algo que se llama profetizar.
Pero profetizar no quiere decir predecir. Y profetizar no quiere decir que yo ahora tengo una mente positiva y empiezo a decir cosas positivas. Profetizar quiere decir uno que habla por Dios. Pero para hablar por Dios hay que escuchar a Dios. Hay que escuchar a Dios. Y nosotros tenemos poder y autoridad en esta vida para aún levantar muertos. Y sin embargo no lo hacemos. ¿Por qué? Porque no hablamos y no actuamos como deberíamos de hablar y como deberíamos de actuar. Por una sencilla razón. Porque no nos alineamos con lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Te invito a que vayas conmigo a Ezequiel, al capítulo 37 de Ezequiel. Y vamos a dar lectura a los primeros 3 versículos. Alabado sea tu nombre, Jesús. Mi alma te alaba, mi Rey. Siempre declararé tu grandeza. Maravilloso eres, grande y poderoso. Ezequiel 37. Y la palabra de Dios lee de la siguiente forma. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Lo que quiere decir es que lo puso a caminar alrededor. O sea, le dio un tour. Lo llevó a que viera todo el campo. ¿Ok? Observa y no saltes esos detalles. ¿Ok? Y ahora cuando lo estaba llevando, mira lo que dice el profeta Ezequiel. Y por cierto, secos en gran manera. Heavy duty. Y versículo 3. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y Ezequiel contesta de esta forma, Señor Jehová, tú lo sabes. Señor, confiamos que tú hoy tienes una palabra en una forma específica para cada uno de nosotros. Ministranos de acuerdo a nuestra necesidad. En el nombre de Jesús, que así sea, para su gloria. Amén y amén. Por favor, tomen asientos, hermanos. Quiero traer 2 observaciones rápidas. Dice la palabra que Dios toma al profeta Ezequiel y lo lleva en el espíritu de Jehová. Cuando nosotros hablamos del espíritu de Dios, el espíritu de Jehová, nosotros estamos hablando de una relación que va más allá de la natural, de la que nosotros vemos acá. En otras palabras, estamos entrando ahora no en una 4ª dimensión, estamos entrando en una dimensión de revelación, donde algo va a pasar que va a cambiar tu forma de pensar y de ver la vida, no porque alguien te convenció, sino porque te diste cuenta de algo que anteriormente no te habías dado cuenta. Mantén eso presente, porque cada vez que algo así sucede en tu vida, no es porque te volviste más inteligente, no es porque de momento estudiaste más y ahora sabes lo que antes no sabía. La revelación no se estudia, se recibe, se recibe. Es bueno estudiar, es necesario estudiar, pero la revelación no viene por un libro, sino por lo que el Espíritu de Dios nos muestra a nuestras vidas. Y cuando aquí está el profeta, el Señor le tenía algo que mostrar muy grande, pero también te voy a mostrar algo que la Biblia dice. Cuando el Señor trata con nosotros, lo hace en una forma personal
porque tiene que ver con nosotros. Esto es otro error gravísimo. Y más aún, cuando nosotros hemos llegado a una capacidad pastoral o de enseñanza o de ministerio, se vuelve peor este error. Porque nosotros empezamos a recibir alguna revelación de parte de Dios y creemos que es para otro. Pero las revelaciones de Dios comienzan aquí. Aquí. Y aplican aquí. Aquí. No necesariamente el otro. El otro puede venir como un beneficio. Pero es aquí. ¿Y sabes por qué estos huesos secos impactan al profeta? ¿Sabes el impacto más grande? ¿Qué representaban estos huesos secos? Pero ¿a quién representaban? ¿A quién representaban? Al pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que era? ¿De qué nacionalidad era Ezequiel? Israel. Ahí estaba él. ¿Te das cuenta? Ahí estaba él. O sea, cuando llega un momento que Dios le pregunta a Ezequiel, ¿por qué? Mira lo primero que Dios hace con Ezequiel. No lo lleva y lo pone arriba y le enseña una foto. No. Porque así somos nosotros los seres humanos. Todo lo vemos por foto. Pasajero. ¿Por qué tú crees que hay momentos en la vida que nosotros pasamos por un sufrimiento y como que el sufrimiento se vuelve un poco más largo? ¿Tú crees que es porque Dios nos quiere ver sufriendo? Jamás. ¿Tú crees que Dios no quiere glorificarse? Por supuesto que sí. Pero hay veces que nosotros no estamos captando lo que está sucediendo. Y hay veces que tenemos que caminar un poco más entre esos huesos hasta que nos damos cuenta de que están secos. Y secos en gran manera. Cuando el Señor toma al profeta, lo que hace es llevarlo a un paseo, pero lo lleva cerquita de donde están los huesos. Cerquita, está caminando. Y como que el paso no era muy ligero, porque Él tiene tiempo de observarlos. En una revelación de Dios, las revelaciones no pueden venir así como un flash. ¿Sabe? Hay momentos que tú lo sientes como si hubiera sido un flash que llegó, pero fue porque por fin te diste cuenta. Pero ¿sabes cuántas veces le toma, cuántos meses, años, como en Moisés y en otros, le toma a Dios que la persona por fin se dé cuenta de lo que Él le está tratando de decir? Y el Señor hace preguntas para provocarnos, pero tristemente estamos cometiendo este gran error. Nosotros no queremos que Dios pregunte, nosotros queremos que Dios diga. ¿Por qué queremos la respuesta? We don't want to hear questions, we just want to hear answers. Y qué mal cuando no podemos tener una conversación con Dios. ¿Sabes una de las cosas que el Señor pide que hagamos con su palabra? Medita en este libro de día y de noche. Medita. ¿Sabes lo que es meditar? Tú lees algo y te detienes y piensas en lo que has leído. Escuchas algo y te detienes, tomas esa palabra y dices, qué linda esa palabra, déjame pensar un poco sobre ello. Meditar no es sentarse con las piernas cruzadas, poner los dos dedos así y empezar. Eso no es meditar. Eso es perder tiempo. Porque Dios nos dio un cerebro con neuronas para nosotros pensar. ¿Sabes? Y cuando el Señor lleva al profeta y le muestra todo esto, parece que el impacto fue fuerte. Porque, ¿sabes? Los predicadores nos acostumbramos tanto a predicar y a hablar, que es como un tren en locomoción. Después que comienza es tan difícil de detener. Y nosotros queremos todo el tiempo hablar y hablar y hablar y hablar y hablar.